Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a comenzar el capítulo 6, donde se nos comienza a hablar del gran personaje que conocemos como Noé. Bueno, en verdad Noé es uno de los caracteres más famosos de la historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todos sabemos que Noé construyó el arca y por medio de esa arca, él salvó a sí mismo, su familia y a todos los animales, ¿verdad? Porque Dios trajo un diluvio en aquel entonces. Bueno, estas son algunas de las cosas que todos sabemos, ¿verdad? Pero vienen unas cuantas cosas antes de eso en Génesis capítulo 6. Me gustaría en esta lección ver algunas de estas cosas que se mencionan en los primeros cuantos versos. La palabra de Dios comienza en el verso 1 diciendo de esta manera. Vamos a leerlo juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 3. Esta parte del capítulo 6 es algo interesante, ¿no? Y a muchos les ha causado confusión de lo que se está hablando aquí. Cuando se habla de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, verso 2, ¿de qué se está hablando en verdad? Algunos intérpretes han visto estas palabras y han sugerido una gran cantidad de cosas para explicar lo que esto se está diciendo o lo que se está diciendo en este texto. Yo creo, hermanos, que para entender lo que se está diciendo aquí en este texto, de verdad necesitamos recordar lo que acabamos de ver. Acabamos en el capítulo 5 hablar de la línea de Set, ¿verdad? Y mencionábamos que esa línea es, o esos hijos, esa línea de esos descendientes de Set es la línea de la cual va a venir el Mesías finalmente. La línea de Set es la línea, vamos a decir, de los hombres que se acercan a Dios para servir a Dios, más que ciertamente la línea de Caín. Los descendientes de Caín, ¿verdad? No buscaron servir a Dios como la línea de Set. Entonces, yo creo que lo que tenemos aquí, cuando se habla de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, yo creo, hermanos, que es una referencia más al contraste entre la línea de Set, la cual representa lo que aquí se llama los hijos de Dios, y la línea de Caín, lo cual aquí se representa por la frase las hijas de los hombres. Entonces, visto de esta manera, cuando se habla de las hijas de los hombres se refiere a la línea de Caín. Aquella línea que era solamente humana, que no buscaba tanto servir a Dios. Y la línea aquí que se llama los hijos de los hombres, los hijos de Dios, en verdad es una referencia a la línea de Set que acabamos de ver en el capítulo 5. Esa línea tuvo hombres como Enoc, quien caminó con Dios, y claro, ahora también a Noé, que va a ser un hombre muy importante que sí obedece a Dios. Entonces, algunos piensan aquí que cuando se habla de los hijos de Dios, esto es una referencia a los ángeles. Algunos intérpretes piensan que este texto está hablando de que ángeles descendieron a la tierra
tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, lo que se llama aquí las hijas de los hombres. Y esto creó a una raza humana de gigantes, porque se comienza a hablar de los gigantes en el verso 4. Entonces el pensamiento de algunos es que sí, ángeles vinieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, los hijos de Dios, los ángeles, y las hijas de los hombres, las mujeres, y les nacieron gigantes. Esa es una de las otras formas que se trata de explicar lo que se está hablando aquí. Pero yo creo que no es tanto eso. No creo que, en otras palabras, la referencia aquí a los hijos de los hombres, no creo que se refieren a ángeles, porque varias razones. Una, los ángeles son seres espirituales, no son seres humanos. Y los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con las mujeres humanas, ¿verdad? Tal vez recuerdan una de las cosas que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, que cuando se habla de el matrimonio y el casar y tener estas relaciones en el cielo que tenemos aquí en la tierra, Jesús dice que no vamos a tener ese tipo de relación en el cielo. Jesús dice, porque seremos como los ángeles. Es decir, no hay esta relación humana de esposo, esposa, relaciones sexuales y ese tipo de cosas, porque en el cielo no se tiene eso. Estamos hablando de un lugar celestial, espiritual. Entonces, al decir aquí que estos hijos de los hombres son ángeles, creo es un poco difícil decir y afirmar, ya que, una vez más, los ángeles son seres espirituales y no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales con las mujeres humanas. Creo, pues, por esa razón y otras, que esto tiene que referirse a algo más. Una de las cosas que necesitamos entender, hermanos, es que cuando estudiamos la Biblia, el contexto es muy importante para entender el significado de pasajes. Si vemos el capítulo 5 y esta referencia a la línea de Seth, esto tiene que influenciar de alguna manera en el capítulo 6. Y por eso digo, los hijos de Dios es una referencia más, creo, a los descendientes de la línea de Seth, lo que justo acabamos de ver en el capítulo 5. Vimos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? La línea o descendientes de Seth, como una línea más dedicada al servicio de Dios. Otra vez, lo que nos dice esto es Enoc, y que él caminó con Dios, y Noé, que va a ser descrito como un hombre justo, ¿verdad? Pero estas mujeres parece ser que vienen de la línea de Caín. Entonces, básicamente creo que lo que se nos está diciendo aquí es esto. Las dos líneas comienzan a mezclarse. La línea de Seth comienza a casarse con la línea de Caín, hombres y mujeres, ¿verdad? Se mezclan estas dos líneas. Y esto va a ser muy importante, creo, porque mucho más adelante, en la historia del pueblo de Dios, Dios va a decirle a los israelitas que ellos, cuando entran a la tierra prometida, no deben casarse, no deben mezclarse con las otras gentes de ahí, porque al casarse con otras gentes, van a tener otros dioses. Y esos dioses van a comenzar a quitarlos posiblemente de adorar a Dios. Y por eso Dios dice, no se casen con ellos. Aquí creo que se está diciendo lo mismo, que el ser humano llega al momento cuando comienzan a tener estas relaciones mixtas, la línea de Seth con la línea de Caín, y al casarse, ¿verdad?, el hombre comienza a alejarse más
y más de Dios. Claro, algunas, podemos decir, bendiciones, no sé si esa es la palabra correcta, pero cuando se mezclan estas dos líneas, puede resultar en que las razas se mezclan y por eso hay gigantes en la tierra, verso 4. Y cuando comienzan a tener estos hijos, ¿verdad? Parece ser un producto de la mezcla de las dos líneas, de estas dos, vamos diciendo, razas, ¿no? La de Caín y la de Seth. Bueno, se dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, verso 4. Y también dice, ¿verdad?, el texto que Dios comenzó a decir que no va siempre luchar con el hombre. No, no contenderá mi espíritu, verso 3, con el hombre para siempre. Vemos aquí en otras palabras, hermanos, que Dios mira que el hombre se está alejando de él. En unos cuantos versos se nos va a hablar del pecado de la humanidad. Y cuando Dios dice esto en el verso 3, que no va a contender para siempre con el ser humano, quiere decir que Dios en su paciencia, pues parece que Él ve la necesidad de hacer algo con respecto al pecado que está comenzando a crecer. Y cuando dice que sus días serán 120 años en el verso 3, no creo que esto describe cuánto tiempo el hombre va a vivir. Es decir, que ya no va a pasar 120 años en su vida. Creo que esto es una referencia a cuánto tiempo va a durar la paciencia de Dios desde este punto hasta que Dios trae el diluvio, el juicio sobre la maldad que parece en este momento ya ha crecido de gran manera. Entonces los 120 años se refiere más a cuánto tiempo Dios va a esperar desde este momento hasta traer el diluvio del que vamos a leer más en el capítulo 6. Bueno, por eso dice el verso 5, tomando todo esto junto, la mezcla de estas dos líneas, el alejamiento del hombre de Dios, el crecimiento del pecado y que Dios va a hacer algo al respecto, se ve en el verso 5. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ahí está, todo este contexto nos indica, ¿verdad?, que ha habido un alejamiento del hombre de Dios, mucho pecado, y Dios ahora va a hacer algo al respecto. Se va a llevar tiempo, 120 años, porque Noé se va a llevar tiempo en construir el arca. Y si estamos figurando todo esto bien, lo que podemos ver es que el tiempo que le va a durar a Noé construir el arca va a ser 120 años. Y es entonces cuando Dios va a traer su juicio. Pero no olvidemos de este principio que acabamos de ver aquí, hermanos, que el juicio de Dios finalmente va a venir contra el pecado. El verso 5 nos dice que el pecado en el mundo era mucho y que Dios va a hacer algo al respecto, ¿verdad? También vemos algo muy triste en el verso 6 cuando dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto sí es muy interesante porque vemos que cuando Dios mira el pecado del ser humano, esto le duele en su corazón, dice el verso 6. En otras palabras, el pecado del hombre tiene un impacto sobre Dios. Le causa dolor, dice, en su corazón.
Así que cuando Dios trae juicio en contra del pecado, como vamos a ver aquí, no debemos pensar que esto le alegra a Dios, no debemos pensar que le gusta a Dios hacer esto. Al contrario, hermanos, cuando Dios trae juicio, le molesta, le duele. Sin embargo, el carácter de Dios también es un Dios justo. Y donde hay pecado, Dios va a condenar, Dios va a juzgar, porque Él es Dios. Entonces, muy importante es esta primera sección del capítulo 6, ¿no? Donde se nos habla más de cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. El 7 y el 8 terminan diciendo, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez, Dios mira a su creación y la ve que está llena de pecado y el efecto del pecado sobre toda la creación. Y Dios se siente triste. Dios lamenta haber creado al ser humano por toda la maldad que él ve a causa de el hombre, ¿no? Entonces, hermanos, cuando pensamos en esta verdad, yo creo es importante ver que hoy en día, cuando vemos nosotros a nuestro alrededor y vemos la maldad que existe en el mundo, todo lo que está mal, el pecado, las guerras, los homicidios, el enojo, la envidia, el odio, bueno, tantas cosas malas. ¿Dios pone atención a estas cosas? ¿Toma nota Dios de toda la maldad que existe? Sí, Dios mira, Dios sabe todo lo que hay, toda la maldad y todo el pecado. Dios se da cuenta y debemos recordar por pasajes como este, va a llegar el día cuando Dios va a traer su juicio también. Pero también vemos la paciencia de Dios aquí, ¿que no? Que Dios da tiempo antes de traer juicio. Ese es otro aspecto importante del carácter de Dios. Dios es paciente, es justo y traerá juicio, pero también es paciente. Es como Pedro nos dice en 2 de Pedro 3, que Dios es paciente queriendo que todos se arrepienten. Y es muy interesante, ¿no? Porque en 2 de Pedro 3, Pedro va a referirse a justamente este tiempo, el tiempo en el cual Noé construía el arca. La paciencia de Dios es Noé construyendo el arca antes de traer su juicio. Entonces, estos primeros versos nos dicen muchas cosas, ¿no? Acerca de Dios. Nos hablan de que Dios mira y considera el pecado del mundo. Nos dice que Dios es afectado por este pecado. Le duele el pecado. Nos dice que Dios también trae juicio contra el pecado. Llega el día cuando Dios va a responder a la maldad que existe. Pero también finalmente vemos en este texto que Dios es paciente, queriendo que todos se arrepienten, que todos cambien para no traer el juicio. Pero en fin, si no hay ese arrepentimiento, Dios va a traer juicio. Eso es lo que vamos a ver, claro, en las secciones que quedan del capítulo 6 en las próximas lecciones. Muy especial este capítulo, muy importante para entender el carácter de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí pues y en la próxima lección vamos a seguir adelante viendo más del capítulo 6 y bueno, viendo más acerca del carácter de Dios.
Hasta entonces, pues, que estén muy bien, bendiciones y una vez más, como siempre, gracias por estar conmigo en este repaso de la palabra de Dios, este estudio, y seguiremos estudiando juntos, Dios mediante, en las lecciones venideras. Hasta entonces, pues, bendiciones hermanos, que estén muy bien y como siempre, gracia y paz.